cómo los cavernícolas construían refugios ocultos bajo tierra. La mayoría de la gente imagina a los cavernícolas viviendo siempre a cielo abierto, refugiándose bajo rocas o metiéndose en cuevas cuando llovía. Pero la arqueología lleva décadas mostrando algo mucho más inteligente y, honestamente, más inquietante. En distintos momentos de la Edad de Piedra, grupos humanos aprendieron a esconderse y a vivir parcialmente bajo tierra. No eran simples hoyos improvisados. Eran refugios excavados con intención, pensados para resistir frío, viento, fuego y también para desaparecer cuando hacía falta. Y aquí viene la parte que casi nadie te cuenta. Cuando hoy sientes que el frío se mete por todos lados, estás viviendo el mismo problema que vivieron ellos. Solo que ellos no tenían muros de ladrillo ni calefacción, y aún así encontraron una solución que la naturaleza te da gratis: la tierra. No estamos hablando de gente desesperada cavando al azar. Estamos hablando de mentes prácticas, de observadores obsesivos del clima, del suelo, del agua y del viento. Gente que entendió, sin fórmulas ni aparatos, una verdad brutal. Afuera, el mundo cambia de humor todo el tiempo. Pero bajo la superficie, la Tierra se comporta como un termostato natural. Y esa estabilidad puede significar la diferencia entre pasar la noche o no. En épocas frías, con vientos cortantes y estaciones largas, un refugio sobre la superficie podía volverse una caja de sufrimiento, corrientes entrando por cualquier ranura, humo que te pica los ojos y el calor escapándose en minutos. En cambio, un refugio excavado podía sentirse, comparativamente, como un lugar estable. No caliente como un verano, pero sí estable. Y en supervivencia, la estabilidad es oro. La clave es simple: a cierta profundidad, el suelo deja de sentir los cambios bruscos de arriba. No importa si afuera hay heladas o un sol duro. Abajo, la temperatura no se mueve tan salvajemente. No necesitas excavar una montaña completa. A veces basta con bajar lo suficiente para que el suelo se convierta en abrigo. Imagínate la Tierra como una batería enorme de calor y frescura. No la recargas con electricidad. Se carga sola con el paso del día y de las estaciones, y luego entrega esa estabilidad lentamente. Por eso, mientras afuera el aire se vuelve una cuchilla, el espacio bajo tierra puede mantenerse en un rango mucho menos agresivo. Y no, esto no significa que todos vivieran como topos todo el año. Significa que sabían cuándo valía la pena. Significa que tenían la opción. Y tener una opción en la Edad de Piedra era una ventaja gigantesca. En climas más duros, se excavaba más. En climas menos severos, bastaba con semienterrar el refugio. Y aquí es donde se pone interesante. La forma del refugio también importa. No era solo bajar y ya. Era bajar y luego diseñar el espacio para que el frío no te cayera encima. Muchos refugios tenían entradas pensadas para que el viento no entrara directo. En vez de un hoyo recto, se hacía un acceso con giro o una pequeña bajada que obligaba al aire frío a perder fuerza antes de llegar a donde dormía la gente. En algunos casos, se hacía una especie de vestíbulo, una parte pequeña primero y luego el espacio principal, como si la entrada fuera una trampa para el viento. Otros refugios tenían varias zonas internas, aunque fueran simples: un área para dormir, otra para guardar cosas, otra para trabajar. ¿Por qué dividir? Porque cuando separas espacios, creas bolsas de aire más quieto, y el aire quieto se comporta mejor que el aire que corre como loco. No suena espectacular, hasta que lo imaginas en el contexto real. Noches largas, manos entumidas, niños tiritando y el viento golpeando el exterior como si quisiera arrancarlo todo. Ahí, un lugar subterráneo no era un lujo, era un salvavidas. Y hay otro punto que casi nunca se menciona: la mente, la comodidad psicológica. Cuando afuera el clima te amenaza, cuando escuchas el viento como un animal, cuando la lluvia no te deja dormir y el frío te roba energía incluso sin moverte, meterte en un espacio estable bajo tierra no solo te calienta un poco, te calma, te quita la sensación de estar expuesto, te permite descansar de verdad. Y descansar de verdad, en la Edad de Piedra, era una herramienta de supervivencia tan importante como una punta de piedra bien tallada. Por eso, en algunos lugares, estos refugios se volvieron centros familiares, sitios donde los niños podían jugar sin que el viento les cortara la cara, sitios donde alguien podía reparar herramientas sin que los dedos se volvieran torpes, sitios donde se podía hablar sin gritar sobre el ruido del exterior.
Y ojo con esto, no todos los refugios subterráneos eran iguales, porque no todos vivían en el mismo paisaje. En zonas frías y ventosas, el refugio se hacía más profundo o más protegido. En zonas de calor fuerte, semienterrar ayudaba a lo contrario, a mantener fresco el interior cuando afuera el sol pegaba duro. Es la misma idea, pero usada al revés. La tierra no solo te protege del frío, también te protege del calor. Así que ya tenemos la primera gran razón, el clima. Pero ahora viene el giro del que casi nadie habla cuando se imagina la edad de piedra. Mantenerse estable no era la única razón para esconderse bajo tierra, porque el peligro no siempre venía del cielo. A veces venía caminando. Cuando a lo lejos aparecía algo que no era una nube ni un cambio de estación, cuando había señales de que algo se acercaba, un refugio oculto bajo tierra podía cumplir otra función, igual de vital: desaparecer. Y aquí quiero que te quedes, porque lo que viene cambia la imagen simple que muchos tienen de los cavernícolas. Si te interesa este tipo de historias reales, suscríbete ahora, porque este episodio se pone cada vez más inteligente y más oscuro, en el sentido literal, bajo tierra. En la Edad de Piedra, los problemas podían llegar de golpe, no con armaduras ni banderas, sino con algo igual de peligroso: grupos rivales, tensiones por territorio, por agua, por caza, por rutas. Y en algunos momentos del Neolítico, cuando ya hay aldeas y más recursos guardados, la amenaza de que alguien llegue a quitarte lo acumulado se vuelve todavía más real. En un mundo así, tener un lugar que no se ve es poder. Estos refugios ocultos funcionaban como plan B cuando la superficie se volvía insegura. Si alguien detectaba movimiento extraño, si se encontraban huellas recientes donde no debían, si los perros se inquietaban, si el silencio del bosque se sentía raro. Una familia podía meterse bajo tierra y reducir su presencia. Y no estamos hablando de entrar a un agujero obvio, como una cueva grande que cualquiera ve. Estamos hablando de accesos discretos. Una entrada podía camuflarse con ramas, con fibras, con pieles, con tierra suelta, acomodada de forma natural, con piedras que parecieran parte del suelo. Incluso, en algunos refugios semienterrados, la entrada quedaba en una parte baja del terreno, en sombra, donde desde lejos no se distinguía. Desde arriba podía parecer solo un desnivel. Y esto no era paranoia, era práctica. Un escondite bajo tierra no sirve si todos lo reconocen. Por eso, el acceso tenía que ser rápido para quien lo conoce e invisible para quien pasa. Pero aquí viene la parte más interesante. Estos refugios no eran solo habitaciones de pánico. También servían cuando el peligro era otro, uno que no piensa, no negocia y no se detiene: el fuego. A diferencia de una tormenta que se va, un incendio lo devora todo. Y en un mundo de refugios hechos con madera, fibras secas, pieles y fuego abierto para cocinar y calentarse, el riesgo de incendio era constante. Una chispa mal colocada, una ráfaga de viento, un descuido mínimo, y tu techo se convierte en llama. En esos momentos, bajar bajo tierra podía ser la diferencia entre respirar o ahogarte con humo. Porque el humo sube y el calor se dispara arriba, pero un espacio excavado, con entrada controlada, puede darte un lugar donde el aire se mantiene más tranquilo. Claro, también había riesgos. Quedar atrapado abajo sería una pesadilla. Por eso, la gente inteligente no confiaba en una sola opción. Y aquí es donde, otra vez, se nota que no eran primitivos en el sentido que muchos creen. Algunos refugios tenían más de una salida posible. No siempre un túnel largo como película, pero sí rutas alternativas. Una segunda abertura discreta, un acceso hacia una zona de vegetación densa, una salida hacia un lado del terreno que desde afuera no se nota. No todos lo lograban, no todos podían hacerlo, pero la idea existe. Si vas a esconderte, necesitas una salida si algo sale mal. Además, el refugio no era solo para esconder cuerpos, era para proteger lo que de verdad sostiene la vida: herramientas, comida, agua, semillas, fuego. Y eso nos lleva a un punto clave. Cuando ya tienes un refugio bajo tierra, no lo usas solo en emergencias. Lo usas como almacén, como despensa, como espacio de seguridad. Y aquí te voy a pedir algo rápido. Si alguna vez te sorprendió pensar que en la Edad de Piedra también había estrategia doméstica, deja un comentario con una palabra.
tierra. Solo eso. Me ayuda a saber que vas conmigo en la historia. Porque lo que viene es todavía más impresionante. Cómo convertían esos espacios ocultos en centros de almacenamiento que podían sostener a una familia durante semanas. Y cómo lo lograban sin refrigeración, sin recipientes modernos, sin nada más que tierra, barro, fibras, madera y una disciplina brutal. Pero antes de llegar a la comida, hay que entender una cosa. Para que un refugio escondido funcione, tiene que respirar. El aire es el detalle que separa un buen refugio de una trampa. Los espacios subterráneos, si están mal hechos, se vuelven húmedos, huelen mal y pueden enfermarte. Así que la gente antigua aprendió a controlar la ventilación con recursos simples, entradas anguladas, pequeñas aberturas superiores y, sobre todo, mantenimiento. Limpiar, secar, revisar, ajustar. Nada de esto es glamuroso. Pero es justamente lo que hace que la idea funcione. Y en comunidades donde este conocimiento se repetía, se volvía parte de la cultura. Los adultos enseñaban a los jóvenes dónde sí cavar, dónde no, cómo reconocer un suelo que se mantiene firme, cómo notar cuando la humedad está ganando, cuando hay que abrir una rendija extra, cuando hay que tapar una entrada porque el viento cambió. En otras palabras, un refugio oculto bajo tierra no era solo excavación, era un sistema. Y ese sistema podía sostener una vida. En la siguiente parte, vamos a entrar en la función que más sorprende a la gente. Cómo estos refugios se volvían bóvedas de comida y recursos, con trucos simples para mantener alimentos por mucho más tiempo del que uno imagina en la Edad de Piedra. Y luego, cómo los construían con herramientas que hoy te parecerían ridículas, pero que en manos entrenadas podían hacer maravillas. Empecemos por lo que, en realidad, hace que un refugio oculto bajo tierra valga el esfuerzo: la comida y los recursos. Porque un escondite no sirve de nada si solo te permite aguantar una noche. La verdadera magia de estos espacios aparece cuando se convierten en despensas frías, naturales. Y sí, en la Edad de Piedra, cuando no existían refrigeradores, bolsas selladas ni nada parecido, la gente encontró maneras sorprendentemente efectivas de almacenar alimentos por mucho más tiempo del que imaginarías. Piensa en esto. Arriba, el clima cambia de ánimo en horas. Abajo, el suelo mantiene una calma rara. Esa calma es perfecta para guardar cosas. En el Paleolítico y Mesolítico, la idea no era acumular toneladas de grano, porque todavía no existe la agricultura como base. Pero sí existía el almacenamiento estratégico: grasa, carne seca, pescado, tuétano, frutos secos, semillas silvestres, raíces y herramientas esenciales que no puedes perder. Además, en regiones frías, conservar comida significaba que una mala semana de caza no se convertía en una sentencia. Y en el Neolítico, aquí sí explota el tema, porque aparece algo que cambia la vida para siempre: guardar para después. Semillas, grano, reservas. Si ya sembraste y cosechaste, no puedes darte el lujo de perderlo por humedad, animales o moho. Así que los refugios subterráneos y los pozos de almacenamiento se vuelven casi una obsesión. Estos espacios se trataban como si fueran una bóveda, no de tesoros brillantes, sino del tesoro real: calorías. Y aquí viene lo curioso: el enemigo principal de la comida no era el tiempo, era el agua, la humedad. Si controlas la humedad, ganas semanas, a veces meses. Por eso, muchos grupos usaban recipientes y trucos simples, pero muy inteligentes. Por ejemplo, guardar semillas y granos en recipientes de barro cocido cuando ya existía la cerámica, Neolítico, o en contenedores de corteza y fibras sellados con resinas naturales en fases anteriores, según la región. Elevar lo que se pudiera del suelo directo, aunque fuera sobre pequeñas plataformas de madera, piedras planas o capas de ramas secas, para que la humedad no subiera como un ladrón silencioso. Crear zonas dentro del refugio: un rincón para lo más seco, otro para cosas que toleran más humedad, otro para herramientas. Y lo que más sorprende a mucha gente es esto: también se usaba la propia tierra como herramienta de conservación. Las raíces y tubérculos, por ejemplo, pueden conservarse mejor en ambientes frescos y oscuros si están protegidos. Así que se hacían pequeñas fosas con capas. Primero una base de arena o grava fina, si la había. Luego los tubérculos. Luego otra capa de material seco.
¿Por qué arena o grava? Porque ayuda a manejar la humedad y evita que todo se convierta en lodo pegajoso. No es ciencia moderna, es observación repetida. Si lo pongo así, dura. Si no, se pudre. Con la carne, el enfoque era distinto. Mucho de lo que se guardaba ya venía tratado por el humo, el secado o la sal, cuando existía acceso a ella en ciertas zonas. La carne seca y el pescado seco, si se mantienen en un espacio fresco y con aire controlado, duran más. Y un refugio subterráneo puede dar justo eso: sombra constante y menos cambios bruscos. ¿Y las grasas? Las grasas eran energía concentrada. En tiempos de frío, esa energía es vida. Se guardaban en recipientes, se protegían del calor, se evitaba que quedaran expuestas a humedad. No siempre se logra perfecto, claro, pero la idea era minimizar el riesgo. Ahora, ojo, vivir bajo tierra también trae un problema que no perdona: los animales pequeños, roedores, insectos, lo que sea que huela comida. Si tu refugio se convierte en buffet, estás perdido. Por eso, incluso sin trampas sofisticadas, había estrategias: entradas más controladas, almacenamiento más alto, contenedores mejor sellados y revisiones constantes. No era guardar y olvidarse, era guardar y vigilar. Y aquí entra una parte que me encanta porque revela mentalidad: el inventario. No con hojas ni números, con marcas, con memoria visual. En algunos sitios, la gente marcaba paredes, piedras o palos para recordar cuánto quedaba. No como un sistema perfecto, sino como recordatorio. Aquí estaba lleno, aquí ya bajó, aquí no tocar todavía. Cuando tu vida depende de racionar, aprendes a medir con los ojos. Si esto te está volando la cabeza, compártelo con alguien que todavía cree que la edad de piedra era solo vivir al día. Porque sí había improvisación, pero también había planificación. Ahora, todo este almacenamiento solo funciona si dominas el gran monstruo del mundo subterráneo: el agua. La gestión del agua separa un refugio útil de un desastre. Si excavas en el lugar equivocado, tu escondite se convierte en charco. Y un charco, bajo tierra, no es solo incómodo. Destruye comida, pudre materiales, enferma. Por eso, donde se podía, se hacían drenajes simples, canales pequeños, capas de piedras, inclinaciones mínimas para que el agua se fuera hacia afuera. No necesitas tuberías, necesitas que el agua tenga por dónde escapar. También se elegían suelos que aguantaran. Un suelo que se desmorona es una pesadilla. Un suelo que se vuelve barro es otra. Así que la selección del lugar era casi tan importante como la construcción. Y justo ahí pasamos al siguiente gran tema: ¿con qué construían y cómo demonios excavaban sin maquinaria, sin metal, sin herramientas modernas? Porque sí, puedes tener el plan perfecto, pero si no tienes materiales y herramientas que funcionen, tu refugio no dura ni una temporada. Los constructores de la Edad de Piedra trabajaban con lo que el paisaje les daba. Y eso, en lugar de limitarlos, los volvió creativos de una manera que hoy nos cuesta imaginar. En regiones donde había piedra, la piedra se convertía en aliada, para reforzar bordes, para hacer pequeñas paredes internas, para estabilizar entradas. No hablamos de grandes muros perfectos, hablamos de apilar con intención, piedra sobre piedra, con huecos tapados con tierra y fibras. En regiones donde la piedra era escasa, reinaba la tierra, la arcilla y la madera. La tierra compactada podía ser sorprendentemente firme si estaba bien trabajada. La arcilla, mezclada con fibras vegetales, se volvía un pegamento natural que resiste mejor el agrietamiento. No es magia. Las fibras evitan que la mezcla se rompa fácil. Es como si el barro tuviera tendones. Y la madera era el esqueleto: postes, ramas, travesaños. Pero aquí hay un detalle importante: la madera bajo tierra puede pudrirse si hay demasiada humedad. Así que no era usar madera y ya. Era usarla donde no se empape y protegerla con recubrimientos de barro, o evitarla cuando el suelo era demasiado húmedo. También se usaban techos semienterrados, una estructura de ramas, cubierta con capas de hierba, juncos o hojas, y encima tierra. Esto hace dos cosas a la vez: camufla y aísla. Desde fuera parece una loma más. Desde dentro es un techo que aguanta viento. Y si te preguntas, ¿de verdad aguantaba? La respuesta es: aguantaba lo suficiente, si se mantenía.
Ese es el secreto que se repite todo el tiempo. No era construir una vez y olvidarse, era construir y cuidar. Ahora viene la parte que a muchos les sorprende más: las herramientas. Porque cuando piensas en excavar, quizá imaginas palas de metal. Olvídalo. Aquí no hay metal trabajado en la mayoría de fases de la Edad de Piedra. Aquí hay ingenio. La herramienta básica de excavación durante muchísimo tiempo fue una combinación de cosas muy simples. Palos excavadores endurecidos al fuego, madera endurecida para que la punta aguante más, puntas de asta o hueso usadas como picos para suelos duros, omóplatos grandes de animales usados como palas para mover tierra suelta. Sí, literalmente un hueso ancho convertido en herramienta. Cestas o pieles para transportar la tierra fuera del hoyo. Y cuando el neolítico avanza, aparecen hachas y azuelas de piedra pulida. Sin tecnicismos, herramientas de piedra alisada que cortan mejor madera. Eso permite mejorar estructuras, cortar postes más firmes y trabajar más rápido. Pero incluso con esas herramientas, excavar es un trabajo brutal. No se hace en una tarde, se hace por etapas. Por eso muchos refugios empiezan modestos y se expanden con el tiempo. Y aquí está lo increíble. Con herramientas que hoy verías como demasiado simples, se podían hacer espacios con nichos de almacenamiento, con zonas para dormir, con entradas en ángulo, con pequeños bancos de tierra. No porque fueran superhumanos, sino porque sabían exactamente qué hacer y lo hacían cientos de veces. Si estás disfrutando esto, suscríbete aquí mismo, porque en un momento vamos a entrar en lo que cambia todo. Cómo elegían el lugar exacto para excavar y cómo convertían un hueco oscuro en un hogar funcional sin volverse locos. Porque elegir mal el lugar podía arruinarlo todo. Tan simple como eso. La ubicación importaba más que la fuerza. Los mejores sitios para refugios semienterrados o subterráneos eran los que ayudaban a la gravedad a trabajar a tu favor. Por eso, las laderas eran oro. Excavar en una ladera te permite hacer una entrada discreta y, sobre todo, facilita el drenaje. El agua quiere bajar. Si tu refugio está donde el agua se queda, perdiste. Si está donde el agua pasa de largo, ganaste. Además, en una ladera, parte del muro ya te lo da el terreno. No tienes que pelear con 4 paredes perfectas. Aprovechas el corte natural. Ahora, el tipo de suelo era la diferencia entre un refugio que dura y uno que colapsa. Suelos demasiado arenosos. Drenan, sí, pero se desmoronan fácil. Suelos demasiado arcillosos. Aguantan forma, sí, pero con humedad se vuelven una trampa resbalosa y pesada. Mezclas intermedias suelen ser mejores, porque mantienen estructura y dejan escapar agua. ¿Cómo lo sabían sin aparatos? Mirando, probando, aprendiendo. Si cavabas un poco y el borde se caía como si fuera polvo, mala señal. Si cavabas y se mantenía firme, pero se convertía en barro pegajoso al primer goteo, también mala señal. Con el tiempo, las comunidades aprendían qué zonas servían. Y había otra pista: la vegetación. Ciertas plantas crecen donde hay agua cerca. Si veías un parche que siempre estaba demasiado verde, demasiado vivo, podía significar humedad constante. En algunos casos, eso era útil para conseguir agua, pero terrible para construir un refugio. Nadie quiere dormir en una esponja. También importaba el viento. No porque el viento llegue directo bajo tierra, sino porque el viento define cómo se comporta el humo, cómo entra el frío por la entrada y cómo se siente el exterior. Una entrada orientada mal puede volverte la vida más difícil. Una entrada bien orientada puede ahorrarte combustible, esfuerzo y molestias. Y por último, pensar en el futuro. Los grupos y aldeas que planeaban mejor buscaban lugares donde, si hacía falta, podían ampliar, agregar un pequeño nicho, un almacén extra, un segundo acceso. No siempre lo hacían, pero el sitio debía permitirlo. Porque un refugio oculto, cuando funciona, se vuelve parte de tu estrategia. Y cuando algo se vuelve parte de tu estrategia, lo quieres mejorar. En la siguiente parte, vamos a entrar en lo más humano de todo esto. Cómo vestían el interior, cómo organizaban la vida diaria en espacios reducidos, cómo resolvían humo y luz, y cómo esos lugares terminaban guardando algo más que comida. Guardaban historias, marcas, manos y señales de que, incluso bajo tierra, la gente seguía siendo gente. Entonces,
Ya elegiste el lugar correcto. Ya resolviste el agua lo mejor posible. Ya excavaste lo suficiente como para que ese espacio deje de ser un hueco y empiece a parecer un refugio. Ahora viene la parte que casi nadie imagina cuando piensa en la Edad de Piedra. El momento en que ese refugio subterráneo se convierte en hogar. Porque una cosa es sobrevivir escondido y otra muy distinta es vivir ahí semanas, a veces temporadas, sin que tu cabeza se te venga abajo. Y aquí aparece un detalle que los arqueólogos y quienes estudian la vida cotidiana antigua notan una y otra vez. Cuando la gente puede, aunque sea con lo mínimo, siempre intenta hacer el espacio más humano. No por lujo, por salud mental. Si el refugio se queda como un túnel oscuro de tierra desnuda, tu cerebro lo interpreta como trampa, como encierro, como algo que solo se soporta, no se vive. Pero si el espacio tiene señales, formas, marcas, orden, cambia por completo la sensación. Por eso, muchas veces, lo primero que hacen es vestir las paredes. No con pintura moderna, obviamente, con lo que hay. Arcilla más fina, barro más manejable, mezclas con fibras para que no se agriete tan fácil. Se aplica a mano, se alisa con una piedra lisa o con madera. El objetivo no es que quede bonito como una pared de ciudad. El objetivo es que sea más suave, menos polvosa, menos frágil. Y luego aparece el color. Aquí entran los pigmentos naturales, ocres rojizos, tierras amarillas, carbón. En muchas regiones, el ocre era algo casi cotidiano. Sirve para marcar, para teñir, para crear contraste. En un refugio subterráneo, el ocre no solo decora, hace que las paredes se sientan menos frías, menos tumba. Pero lo más interesante no es el color. Lo más interesante es lo que la gente deja en esas paredes. Marcas talladas, trazos, símbolos. No estamos hablando de escudos, ni de letras, ni de cosas modernas. Estamos hablando de signos simples que tienen sentido para un grupo. Líneas que marcan estaciones, conteos de días, señales de «aquí se guarda esto», o incluso marcas para recordar historias. Y si te lo preguntas, sí, también hay arte. En algunos lugares, lo que empieza como una pared alisada para que no se caiga, termina siendo un espacio donde alguien se toma el tiempo de dejar una mano marcada, una silueta de animal, un patrón repetitivo. A veces no es arte para presumir. A veces es una manera de decir, este lugar es nuestro. Y hay algo muy humano que aparece incluso en contextos duros. Los niños. Cuando una familia pasa tiempo bajo tierra, los niños dejan rastros. Garabatos simples, rayas, figuras torcidas. Y esos rastros, siglos después, son una prueba brutalmente clara de algo. Aunque el exterior estuviera peligroso, la vida seguía. Otra cosa que sorprende es que muchas marcas tenían funciones prácticas. Muescas para colgar objetos, huecos marcados para recipientes, pequeños relieves o bordes para que una lámpara de grasa no se caiga. Porque sí, la luz era otro problema. Bajo tierra no hay ventanas, y una fogata no siempre es viable o deseable si estás escondido. Así que la iluminación, cuando se podía, se hacía con lámparas simples, recipientes de piedra o barro con grasa y una mecha. No es una luz brillante, es una luz pequeña, pero constante, la suficiente para no quedar en oscuridad total. Y aquí pasa algo curioso. Con poca luz, los símbolos en la pared importan más. Te ayudan a orientarte, te ayudan a sentir que el espacio tiene forma y no es solo negro y silencio. Si te está gustando cómo se conecta todo, dale like y suscríbete, porque la segunda mitad de este video se pone todavía más interesante. Vamos a entrar en cómo se vive el día a día en un lugar así, y cómo resolvían el problema que arruina cualquier refugio subterráneo: el humo. Ahora, hablemos de organización interna. Imagina el refugio como un cuarto pequeño. No hay pasillos bonitos, no hay muebles como los piensas hoy, pero hay lógica. Lo primero es el descanso. Dormir en el suelo directo es perder calor y ganar humedad. Así que, cuando podían, la gente elevaba el cuerpo aunque fuera un poco. Bancos de tierra compactada a los lados, camas de ramas, capas de hierba seca, pieles encima. Incluso un desnivel pequeño cambia la sensación térmica y la comodidad. En refugios más sencillos, el banco se convierte en cama por la noche y asiento por el día. Eso no es casualidad. En espacios pequeños, todo tiene que servir para más de una cosa. Luego viene la cocina. Cocinar bajo tierra es un juego peligroso,
porque el humo te mata lento. Así que, cuando se hacía fuego dentro, normalmente se hacía cerca de la entrada o en una zona donde la ventilación estuviera pensada. Una salida alta, un tiro natural, una entrada que no deje entrar viento directo. En refugios más ocultos, el fuego podía ser mínimo, más de brasas que de llamas, para reducir humo y luz visible desde fuera. Aquí la gente aprendió a controlar algo que hoy damos por hecho: el comportamiento del aire. Si prendes fuego en un lugar cerrado sin salida, te asfixias. Si abres todo, pierdes calor y te expones. La solución es equilibrio: entrada baja, salida alta, fuego pequeño y disciplina. Y sí, también se colocaban telas o pieles como divisiones. No para hacer cuartos perfectos, sino para crear zonas. Una zona de dormir, una zona de almacenamiento, una zona de trabajo. En un espacio reducido, dividir visualmente te ayuda a sentir que no estás atrapado en una sola caja. El almacenamiento, como ya vimos, era un arte. Y aquí entra una técnica que aparece en muchas zonas: nichos, huecos en la pared, pequeñas repisas talladas, ranuras para colocar herramientas. Todo para que el suelo se mantenga lo más libre posible. En un refugio pequeño, tener cosas tiradas en el piso es caos. Y el caos bajo tierra se siente peor, porque no tienes hacia dónde escapar. Ahora, hablemos de algo que el guión original sugiere, y que aquí también aplica fuerte: el impacto psicológico. Pasar días o semanas en un espacio semienterrado o subterráneo cambia la manera en que te comportas. El silencio, la oscuridad, el aire controlado, el mismo olor, todo se vuelve repetitivo. Por eso muchas familias, cuando podían, expandían. No al estilo de una obra moderna, poco a poco. Un nicho más profundo, un pequeño túnel a un almacén, un segundo espacio para guardar. A veces no era por comodidad, era porque el encierro se siente real. Y aquí es donde se vuelve fascinante. Algunos refugios terminan siendo más que escondites temporales. En el Neolítico, con aldeas y vida más estable, aparecen casas semienterradas que ya no son solo para huir. Son parte de la arquitectura normal en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque funcionan. Son frescas en calor, más estables en frío, más protegidas del viento, menos expuestas. Y en climas duros, esa estabilidad vale oro. Si alguna vez has sentido cómo una casa mal aislada se vuelve un congelador en invierno y un horno en verano, entiendes el atractivo. La tierra suaviza los extremos. Ahora, el humo y la ventilación seguían siendo el gran reto. Por eso, muchas entradas no eran rectas. Se hacían con ángulos, con pequeños pasillos, con codos que evitan que el aire frío caiga directo hacia donde duermes. También evitan que la luz del fuego salga como una señal obvia. Y si había necesidad de esconderse, un pasillo con curva también te da un segundo de ventaja. Y no solo era la entrada, también se cuidaba el techo. Si el refugio tenía un techo de ramas cubierto de tierra, se dejaban pequeñas salidas controladas para que el humo escapara cuando se usaban lámparas o fuego mínimo. No enormes agujeros, porque eso te vuelve visible y te enfría. Pequeños puntos, a veces escondidos entre vegetación o cubiertos de forma que desde fuera parezcan parte del suelo. Ahora, algo que el guión original tocaba, y aquí debemos adaptar sin anacronismos: las rutas de escape. En la Edad de Piedra, no tienes una ciudad organizada con calles, pero sí puedes tener estrategias. Una salida secundaria hacia un matorral, hacia una depresión del terreno, hacia un punto donde el suelo te permita salir sin ser visto. En refugios complejos, un túnel secundario no es ciencia ficción, es trabajo duro, pero posible. Y tiene sentido si vives en un paisaje donde los peligros aparecen de repente. Y hablando de peligros, el refugio no solo sirve contra clima, sirve contra lo inesperado. En la Edad de Piedra, el peligro puede ser un depredador que ronda de noche, o un grupo rival que llega al territorio, o una situación donde no quieres ser visto. No vamos a romantizarlo. No era una película, era tensión real. Y cuando la tensión es real, tener un lugar donde desaparecer cambia cómo duermes. El refugio se vuelve un plan. Y cuando algo se vuelve plan, también se vuelve costumbre. De hecho, algunas familias o grupos pudieron preferir pasar más tiempo ahí, incluso cuando el exterior no parecía tan malo, simplemente porque el refugio era estable. La temperatura se mantenía,
El viento no entraba directo. El ruido de afuera se apagaba. Y eso también tiene un costo. El mundo se vuelve más pequeño. Pero a veces, en épocas difíciles, un mundo pequeño es mejor que uno peligroso. Si llegaste hasta aquí, comenta una cosa. ¿Tú creías que vivir bajo tierra era solo una cueva improvisada? ¿O ya te imaginas lo complejo que podía ser? La rutina bajo tierra. Dormir, comer, trabajar, enseñar a los niños, manejar residuos y mantener el refugio listo. ¿Y por qué? A veces, quedarse abajo era la decisión más inteligente. Porque un refugio subterráneo no sirve de nada si solo existe en teoría. La verdadera diferencia entre un hoyo peligroso y un hogar oculto es lo que pasa día tras día dentro de él. Y aquí hay un punto que casi nadie imagina. Cuando te metes bajo tierra, lo más importante no es lo que construiste, sino el ritmo que mantienes. El ritmo es lo que evita que el espacio se vuelva una trampa. Empecemos por la mañana. Si el grupo pasó la noche dentro, ya sea por frío, viento, lluvia intensa o por necesidad de mantenerse fuera de vista, el despertar no empieza con salir corriendo. Empieza con evaluar el aire, porque bajo tierra el aire es vida. Lo primero suele ser abrir lo mínimo. Apenas una rendija controlada en la entrada o en la salida superior de humo, si existe, lo suficiente para que la respiración de todos no se quede estancada. No lo abres todo de golpe si afuera hay viento helado, porque entonces el refugio pierde esa estabilidad térmica por la que lo construiste. Entonces, haces lo que haría una persona que entiende el ambiente sin fórmulas. Abres poco, esperas, sientes. Si hay lámpara de grasa, se apaga o se reduce. Si hubo brasas, se cubren para que no levanten humo. Si no hubo fuego, mejor. El aire es más limpio. Después viene la segunda acción: ventilar sin delatarte. Eso suena contradictorio, pero era posible. ¿Cómo? Con tiempos cortos, con ángulos, con cuidado. Un refugio bien pensado te permite renovar aire sin convertir la entrada en una boca evidente. Por eso tantas entradas son discretas. No quieren ser un agujero negro visible, quieren parecer parte del terreno. Y aquí entra una rutina que no es glamorosa, pero sostiene todo. Limpieza. Si suena raro pensar en limpieza en la edad de piedra, piensa esto. Cualquier animal que viva en madriguera entiende que el olor atrae problemas. Y los humanos también lo aprendieron. Dentro del refugio, el suelo se cubre con capas. Hierba seca, juncos, hojas, pieles. Esa capa se sacude, se cambia, se airea cuando se puede. No por higiene moderna, sino porque humedad más restos de comida más calor humano, igual mal olor, insectos y enfermedades. Y aunque no lo creas, incluso en condiciones duras, la gente separa espacios. Una zona para dormir, una zona para comer, una zona para guardar y una zona para residuos. Esto último es crucial, porque si todo se hace en el mismo lugar, el refugio se vuelve inhabitable en poco tiempo. Entonces, ¿qué hacían con los residuos? La solución más simple es la más antigua: un punto específico, apartado, con tierra suelta, o una pequeña fosa, lejos de la zona de dormir y lejos de alimentos. Se cubre con tierra, ceniza si hay, y se mantiene separado. No es bonito, pero funciona, y evita que el refugio se convierta en un imán de problemas. Ahora, hablemos de comida bajo tierra. Una familia o grupo no se mete a un refugio oculto para hacer banquetes. La prioridad es energía, calor y silencio. Por eso, el fuego, si se usa con cabeza. En lugar de una fogata grande, se prefieren brasas controladas. Una llama grande hace humo, luz y olor. Las brasas, en cambio, dan calor con menos señal. Y si la ventilación es mínima, se reduce todavía más. Lo interesante es que cocinar puede hacerse sin llenar de humo el refugio. Si eres paciente, calientas piedras cerca del fuego, luego las acercas a un recipiente de piedra o barro, si ya estás en una etapa donde hay cerámica, o calientas directamente comida simple en el borde, sin llama alta. Y aquí es donde aparece algo muy real: la comida como herramienta psicológica. En un lugar encerrado, una comida caliente cambia todo. No solo por calor físico, sino por ánimo. Por eso, si había oportunidad, se buscaba preparar cosas que abrazaran. Caldos, grasas, alimentos blandos. No porque fueran delicados, porque el cuerpo y la mente lo agradecen.
Ahora, almacenamiento. Esto es la parte que más se parece a un sistema, y por eso engancha tanto. Un refugio subterráneo también es una bodega natural. Y en la Edad de Piedra, almacenar no significa tener 100 cosas, significa proteger lo que te costó conseguir. Grasa, carne seca, pescado ahumado o secado, nueces, raíces, semillas, piedras de moler si ya estás en una etapa donde se usan más, herramientas, recipientes. Todo eso se coloca donde no estorbe y donde no agarre humedad. Y aquí vuelve a entrar el tema del agua, otra vez, porque la humedad es el enemigo silencioso del refugio. Entonces se usan trucos simples. No poner alimentos directo en el suelo, colgarlos o separarlos con madera o piedra. Mantenerlos en zonas donde el aire circule un poco. Revisarlos constantemente. Y sí, esto implica disciplina, lo que nos lleva a lo más importante. La vida diaria dentro del refugio es trabajo, no vacaciones. ¿Qué se hace ahí adentro? Además de dormir y comer, se trabaja, se repara, se fabrica, se enseña. Un refugio subterráneo se vuelve taller. Ahí se afilan herramientas de piedra, se reparan mangos de madera, se cosen pieles con aguja de hueso, se retuercen fibras para cuerda, se preparan esteras, se arreglan recipientes, se organiza el equipo. Y aquí viene una escena que, si la visualizas, te cambia la idea de cavernícolas. Imagina, luz baja, una lámpara pequeña, un adulto sentado con una piedra en las piernas. No está jugando, está reavivando el filo de una herramienta. Al lado, alguien separa fibras secas y las peina para hacer cuerda. En la esquina, un niño tiene una versión pequeña de una herramienta y copia los movimientos. No por juego vacío, por aprendizaje. Porque en un espacio así, los niños aprenden viendo. Y esto conecta con algo que el guión original mencionaba de forma indirecta. Los niños crecían dentro de estos ambientes cuando había crisis o temporadas duras. Y no crecían sin hacer nada. Se les enseña a no tirar cosas al fuego, no romper la capa aislante del piso, no abrir la entrada sin aviso, no tocar alimentos almacenados sin permiso, no hacer ruido cuando afuera hay tensión, reconocer señales, viento, lluvia, silencio extraño. Suena fuerte, pero es supervivencia. Y ojo, esto no significa que vivieran asustados todo el tiempo. Significa que la vida tenía reglas claras. De hecho, las reglas son lo que baja el miedo. Cuando cada quien sabe qué hacer, el refugio se siente más seguro. Ahora, hablemos del humo, porque este es el punto que arruina refugios mal diseñados. Si prendes fuego sin salida, el humo baja, te irrita, te confunde, te asfixia. Y el peor detalle, el humo no solo te afecta, también delata tu presencia. Entonces, ¿cómo lo manejaban? Con 3 ideas simples: fuego pequeño, más brasa que llama, entrada baja y salida alta, aunque sea mínima. Tiempo controlado, fuego solo cuando es necesario. En muchos casos, bajo tierra no se vive con fuego prendido todo el día. Se vive con calor del suelo, con pieles, con capas, y el fuego se usa como herramienta puntual. Y cuando sí hay fuego, se cuida la dirección del aire. Si afuera hay viento, a veces el refugio se mantiene más cerrado, porque el viento empuja humo hacia adentro. Entonces esperas, ajustas, usas brasas, te adaptas. Esto no es romanticismo, es práctica. Ahora, mantenimiento del refugio. Un refugio subterráneo no es lo construí una vez y ya. Es como un animal. Si no lo cuidas, se enferma. La entrada se revisa. El drenaje se destapa. Las paredes se refuerzan si hay grietas. El techo se revisa después de lluvia o nieve. La capa de cobertura exterior, tierra, hojas, vegetación, se reacomoda para que el refugio siga invisible. Y aquí viene una verdad incómoda. Lo oculto se mantiene oculto con trabajo constante. Porque el paisaje cambia. La lluvia mueve tierra. El viento descubre un borde. Los animales escarban. Entonces el grupo revisa y corrige. Y también revisa rutas. Si existe salida secundaria, se mantiene despejada. No quieres descubrir que está bloqueada justo cuando la necesitas. Y sí, también se guardan suministros de emergencia.
no como una tienda moderna llena de cosas, sino lo esencial. Un poco de comida fácil de comer, agua o acceso cercano, una lámpara o material para luz, un par de herramientas que te permitan salir o reparar, pieles extra o fibras secas, porque el refugio se usa cuando el exterior está complicado. Y cuando el exterior está complicado, no quieres improvisar. Ahora, ¿por qué a veces preferían quedarse abajo incluso cuando ya pasó el peligro? Por estabilidad. Esto es lo que sorprende al público moderno. Vivir bajo tierra no siempre era huida. A veces era estrategia de clima. En ciertas regiones, una casa semienterrada es más fácil de calentar que una expuesta al viento, y en verano se mantiene más fresca. El suelo te protege de extremos. Eso significa menos energía gastada en mantenerte cómodo y más energía para conseguir comida, reparar herramientas, cuidar a los tuyos. Y cuando estás en un mundo donde cada caloría cuenta, eso importa. Ahora, antes del cierre, quiero que te quedes con esta imagen, porque es la que resume todo. Una tarde fría. Afuera, viento. El suelo arriba está duro, la vegetación está quieta. Nadie ve nada raro. Pero debajo hay vida. No una ciudad moderna, no una fantasía. Un refugio real, discreto, compacto, ordenado. Alguien ajusta una estera para tapar una corriente. Alguien revisa los alimentos guardados. Un niño juega con un trozo de madera, pero mira de reojo cómo se repara una cuerda. Una lámpara pequeña sostiene la luz. Y en ese momento, la tierra cumple su promesa. Mantener una temperatura estable, cortar el ruido del exterior y dar tiempo. Tiempo para que pase la tormenta. Tiempo para que pase el peligro. Tiempo para que el cuerpo descanse. Eso era un refugio oculto bajo tierra en la Edad de Piedra. Una herramienta de tiempo. Y aquí viene la idea final que conecta todo lo que vimos hoy. La mayoría de la gente cree que sobrevivir en la Edad de Piedra era pura fuerza, pura caza, puro aguante. Pero cuando miras estos refugios, te das cuenta de algo. No ganaba quien era más duro. Ganaba quien sabía diseñar, quien entendía el suelo, quien elegía bien el lugar, quien controlaba el aire, quien mantenía el orden, quien cuidaba el ritmo del grupo. Eso es inteligencia práctica. Y por eso este tema engancha, porque no estás viendo un hoyo. Estás viendo un manual de supervivencia escrito en tierra, piedra, madera y paciencia. Si te quedaste hasta el final, dime en los comentarios qué parte te sorprendió más. ¿La idea de que la tierra mantiene una temperatura estable? ¿Las entradas en ángulo para que el frío no caiga? ¿El almacenamiento que funciona como refrigeración natural? ¿O el hecho de que dentro se trabajaba y se educaba, no solo se esperaba? Y si quieres más contenido así, sin tecnicismos, directo, visual y con ideas que de verdad te cambian la imagen de la Edad de Piedra, suscríbete y activa la campana. Cada semana desenterramos cómo vivían, cómo sobrevivían y qué trucos reales dejaron escondidos en el tiempo. Comparte este video con alguien que todavía piensa que los cavernícolas solo vivían en cuevas, porque después de hoy, esa frase ya no se siente igual.